Raúl Sor. Y vamos a conversar en nuestra entrevista temática con el exministro de Obras Públicas y actual diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. Gracias por estar acá, Alberto. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Quiero partir al tiro para entrar así, pero en el meollo del asunto, en algo que salió ahora de que tú estabas en esta idea de que tu partido, la Democracia Cristiana, se transforme en otra cosa a través de una mezcla, si te entendí bien, una mezcla de poder allegar gente que están más o menos en la misma parada y gente que no está en la parada y que sigue siendo demócrata cristiano, bueno, que busque otros cauces. Los partidos, Fernando, cumplen un ciclo en la historia y la Democracia Cristiana ha tenido un ciclo importante en la historia de Chile, ha sido importante en la transformación en distintos momentos. Pero yo creo que hoy día nadie duda que la DC no marca el rumbo de los destinos de Chile. En las candidaturas presidenciales, en nuestra participación en el Congreso, si bien tenemos una bancada importante que fija la mayoría, una bancada más bien pequeña, para qué decir en la Convención Constitucional, quizás la excepción a nivel territorial, ¿no? Con amplia cantidad de alcaldes, concejales y gobernadores. Entonces uno debe hacerse la pregunta si nuestras ideas quedan bien en el instrumento que hoy día tenemos, que se llama Partido Demócrata Cristiano, más bien tenemos que pensar un instrumento distinto, léase otro partido. Felipe del Pin, que es el actual presidente de la DC, a quien yo apoyé, él ha planteado la importancia de un proceso de refundación. Bueno, yo creo que refundación hay que hacerse la pregunta de qué significa. A mi juicio tenemos que abrirnos a construir un nuevo referente. ¿Con quiénes? A partir de lo que somos y con otros. Esto es lo mismo que hizo Frei Montalva en su momento, para ir a la historia de la DC. Tenía un movimiento, se llamaba Falange, tenía ideas importantes para Chile, pero como que no daba ese instrumento. Se une con otro y arma la Democracia Cristiana. Pero en todo caso, esto es tarea para el 5 de septiembre. Tenemos otros desafíos hoy día. Es cierto, y vamos a conversar de eso, pero me interesa la idea porque yo no creo, y te quiero preguntar, que la Democracia Cristiana sea el único partido que está más o menos en un trance delicado en términos de su continuidad, en función de un hito que eventualmente puede transformar las cosas para uno u otro lado. Eso ha pasado antes. Ha pasado antes de que de pronto se genera un hito político sobre la cual se pronuncia la gente de distintas formas y que cambia si tú quieres, fisonomía de la institucionalidad tal cual como la conocimos. Y ni hablar de lo que ha pasado en términos de la izquierda, después de no solamente después de la dictadura, del golpe de Estado, que fueron pero tremendamente maltratados, digamos, pero al margen de eso, las discusiones internas de los partidos fueron muy duras y se formaron nuevos partidos, salieron en un momento dado, yo te contaba antes que fui redactor político de la revista Análisis y me tenía que entender con 7 secretarios generales del Partido Socialista. En la Democracia Cristiana, lo que pasó al comienzo de la Unidad Popular, cuando se rompen y sale el MAPU y después sale la Izquierda Cristiana, bueno, no está tan atrás, pero son hitos que obligan a definirse y no hay probablemente ningún hito más potente, creo yo, que el de la Constitución hoy día. Yo creo que la historia nos ayuda, Fernando, a eso, ¿no? A mirar qué es lo que sucede cuando hay momentos tan importantes en la historia de los países. Pero en todo caso yo creo que el desafío, no solo de la Democracia Cristiana o finalmente lo que derive como partido hacia adelante, sino que el desafío de todos quienes estamos en la actividad política, en la actividad pública, es hablar de futuro, ¿no? De hablar de cómo construimos un país justo, cómo ese país justo es para todos y todas, cómo hay desarrollo en cada una de las regiones, cómo implementamos la paridad, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo balanceamos lo que es la agenda social y la agenda económica, ambas. Y yo creo que si nosotros planteamos estas ideas con ánimo de futuro, la verdad que es posible que nos encontremos con otros que, si bien pueden tener una
matriz ideológica distinta, una inspiración distinta, no una inspiración cristiana, para decirlo con todas sus letras, finalmente en lo que se le ofrece al país hay mucha sintonía. Creo que es parte de la reflexión que tenemos que hacer. ¿Qué estás pensando? A ver. No, prefiero no decir con quién uno ha conversado, con quiénes, porque la verdad que son todavía conversaciones muy en la etapa previa, pero lo que sí ya hizo la democracia cristiana, lo que sí ya hizo fue definir quiénes van a ser los encargados de este proceso de refundación, y eligió a dos jóvenes. Eligió a Diego Calderón, que es un joven, que fue presidente de la JDC hace algunos años, que fue candidato a presidente de la DC ahora, y eligió a Paulina Mendoza, que es la actual presidenta de la JDC. Y ellos dos están a cargo del proceso de refundación, de este proceso que naturalmente hoy día está en un paréntesis, porque hoy día tenemos el plebiscito por delante, pero el nuestro es un partido transformador, de centro y centro izquierda, las dos almas nuestras están en el centro y en la centro izquierda. Yo creo que esas dos almas, si funcionan virtuosamente, se potencian. Si funcionan a pura pelea, la verdad que es un desgarro, y yo creo que hay, tanto en el mundo del centro como en el mundo de la centroizquierda, gente que piensa similar a nosotros, o dicho de otra forma, nosotros pensamos también similar a ellos, que podemos construir en conjunto. Pero vuelvo a decirlo, estamos en un paréntesis, eso es después del 5 de septiembre. ¿Qué tanto, Alberto, para preguntártelo directamente, qué tanto es un peso, es una suerte de carga, la imagen de la democracia cristiana durante los años de la Concertación? Te lo digo porque, acuérdate, el Frente Amplio, antes de este recorrido tremendamente potente que termina con un presidente de sus filas en La Moneda, apuntó muy directamente a diversos partidos, a diversas fuerzas que básicamente generaron o crearon la Concertación. ¿Qué tanto se sienten herederos de esa imagen? Pero es que yo creo que ahí no está el problema. Yo creo que los gobiernos de la Concertación fueron buenos gobiernos para la época, no en vano tenían amplias mayorías en la época. Claro, mirado 30, 35 años después, uno dice, mire, ¿por qué no se hizo esto, otro? Pero para la época fueron buenos gobiernos, tuvieron apoyo y el país avanzó mucho en esos años. Por supuesto, con déficit y con cosas que no se hicieron bien, y hay que ser autocrítico de ellas, pero en el balance creo que fueron buenos años para Chile. Pero eso es pasado. Okay. Aquí se trata de construir futuro. Yo creo que el problema de la democracia cristiana, para ir cerrando esto quizás, ¿no? Pero es más bien internacional, ¿no? Salvo en Alemania, en todos los países del mundo la democracia cristiana ha tendido a una representación bastante baja, porque lo que representaba en su momento hoy día es muy parecido a lo que representa la socialdemocracia, hoy día es muy parecido a lo que representan algunos grupos de liberales. Entonces, la verdad que hay en otros grupos políticos personas que tienen orientaciones iniciales distintas a las nuestras, no cristianas, por ejemplo. Sin embargo, en lo que se ofrece al país es muy parecido. Y yo creo que ahí entonces hay un diálogo que debemos generar. Pero ahí tú mencionaste un concepto que me parece interesante. ¿Qué tanto pesa hoy día en un demócrata cristiano promedio el cristianismo, la Iglesia Católica, con todo lo que hemos conocido? ¿Qué tanto pesa versus lo que eventualmente pesaba en 50, 60 años atrás? O sea, yo creo que es indudable que hace 50 años instituciones como la Iglesia Católica tenían un peso y un prestigio en la sociedad chilena muchísimo, muy superior al que tiene hoy día y en la sociedad mundial, ¿no? La crisis de la Iglesia Católica indudablemente que golpea también a los partidos demócratas cristianos de Latinoamérica en general. Distinto en Alemania, donde está la Iglesia luterana, ¿no? Pero los golpea, no obstante no ser partidos confesionales y no obstante tener dentro de sus militantes personas de las distintas religiones cristianas y personas agnósticas también. La verdad que había una ligazón, ¿no? Yo creo que hoy día, naturalmente, que eso tiene mucho menos fuerza, y tiene menos fuerza, entre otras cosas, porque la Iglesia Católica hoy día tiene, y el mundo creyente en general, tiene menos fuerza hoy día, la sociedad mucho más secular. Por eso es que yo creo que nuestros principios, lo que nosotros pensamos, el humanismo cristiano, nuestra orientación viene desde esa matriz de pensamiento, matriz de convicciones. Sin embargo, al momento de ponerla en el espacio público es muy parecido a la socialdemocracia, es muy parecido a otra línea de pensamiento también. Entonces, perfectamente podemos pensar en algo en esa línea. Esto requiere de varias cosas, requiere hacer el proceso interno de la democracia cristiana. Hay dos encargados, ya te lo decía, Diego Calderón y Paulina Mendoza.
requiere también conversar con otros y requiere que el tiempo político del país sea para ello. Y hoy día el tiempo político es el plebiscito. Sí, y vamos a llegar al plebiscito. Y la última cosa sí es que, bueno, en términos noticiosos, si tú quieres, se ha visto dos cosas que llaman la atención dentro de este proceso que tú estás haciendo alusión. Uno, ya ha habido un descuelgue de varias figuras que fueron muy importantes durante los años de la Concertación, que se han ido de la democracia cristiana. Y figuras bien importantes en su época de la democracia cristiana. Y lo segundo tiene que ver con qué tan lejos llega el brazo que llama a convocar a otros a generar una nueva lógica. Es decir, estamos hablando de acudir a la izquierda, al socialismo, al PPD, a los liberales. Estamos también pensando en la derecha y aquellos que crean que el Estado social de derecho o gente de Renovación Nacional también puede caber. ¿Qué tanta condimento tiene esa cazuela? Primero vamos a ver, pero porque depende también de otros y depende de este proceso interno. Nosotros nacimos a la vida política en Chile y cuando cada uno de nosotros ha ingresado, en el caso mío hace ya varios años, a la democracia cristiana, entramos con una convicción de transformar la sociedad. Y transformarla con gradualidad, transformarla con responsabilidad, transformarla en lo económico, en lo social, transformarla balanceando las distintas agendas, en fin. Esa es la lógica fundamental, por lo tanto, aquellos que estando en el centro y en la centroizquierda compartan una mirada transformadora de la sociedad y que después nos podamos poner de acuerdo, son, podríamos decir, los candidatos a poder construir con ellos y ellas. Pero vamos por parte... Está en juego, por ejemplo, la posibilidad de cambiar nombre, ¿no? O sea, yo creo que desde el momento en que un partido político se renueva y se transforma en un partido político, lo más probable es que eso signifique el cambio de nombre. Pero vuelvo a decir un proceso, pues andan diciendo, mira, Alberto Undurraga dijo que iban a cambiar el nombre del Partido Demócrata Cristiano. Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que creo que estamos en un proceso de refundación y ese proceso de refundación tiene dos caminos alternativos finalmente. Uno, mejorar lo que somos y seguir siendo la democracia cristiana. Ese es un camino que por supuesto hay algunos que piensan ello. Y otro, ¿sabe qué? Para que nuestras ideas tengan mayor fuerza, lo que requerimos es juntarnos con otro a partir de los que somos y armar un nuevo referente. Ese es el camino que yo he estado proponiendo hace algunos meses ya. Alguna gente se ha enojado por esto, pero yo creo que es necesario para renovar también. Así la gente que nos está escuchando en la casa se da cuenta que los partidos tradicionales en general están un poquito enquilosados, ¿no? A veces, Alberto... Y eso Fernando, sí. Y eso, Fernando, uno lo percibe en la calle, lo percibe en el trabajo distrital, ¿no? Entonces en Maipú, en Quilicura, Pudahuel, Estación Central, en el resto de las comunas, en Cerrillo, Lampa, Colina y Tiltil, para decirlas todas. Uno lo percibe en ello. Y por otro lado, hay un cierto vacío en la centroizquierda que yo creo que alguien tiene que llenar. Hay un cierto vacío de empujar cambios y que estos cambios tengan gradualidad y que estas transformaciones hagan un balance adecuado entre la agenda social y la agenda económica. Hoy día vemos harta agenda social, pero la verdad que se echa de menos en el gobierno la agenda económica de crecimiento, de inversión, de control de la inflación, de empleo. Entonces, este vacío alguien lo va a llenar. Si hacemos un esfuerzo, quienes hoy día creemos que estamos en ese lugar, para ponernos de acuerdo y armar algo para ese vacío, bienvenido. Si no, lo va a llenar otro. Alberto, ¿están las cosas dadas estoy hablando en toda la institucionalidad política, porque esto no es una cosa que no pase también en otros partidos, pero están dadas las cosas para que se produzcan momentos de definición a partir de las decisiones de los ciudadanos respecto de, por ejemplo, en este caso, la Convención Constitucional y la futura Constitución en septiembre? Yo, como te dije antes, Chile ha tenido hitos donde el país ha tenido que definirse de alguna manera. De hecho, se definió casi 80-20% sobre un cambio de nueva Constitución. Y vamos a tener
una decisión en septiembre que, bueno, hoy día tiene muchísima, si tú quieres, publicidad, todos aquellos que están llamando al rechazo, y particularmente los que vienen de los sectores de la centroizquierda, y es entendible, porque esa es la noticia, porque el 80% que quería una nueva constitución, me imagino que los incorporaba a todos ellos. Entonces, ¿qué tanto este hito puede hacer que eclosione el sistema político chileno? Depende cómo lo vivamos quienes estamos en posiciones, por ejemplo, en el caso mío, por el apruebo, considerando que uno está por el apruebo porque tiene un texto constitucional que tiene virtudes, que tiene cosas que nos gustan, pero también otras que no nos gustan, pero en su conjunto creemos que es mejor que la opción rechazo, y en su conjunto es mejor. O sea, para reformar es mejor partir de este que del anterior. Exactamente, van a ser dos tiempos constitucionales, ¿no? Claramente la convención no logró aglutinar al 80% que votó apruebo. Eso es un dato de la realidad. El resultado va a ser estrecho. En cualquiera de los dos sentidos va a ser estrecho. Entonces, uno tiene que tomar la decisión. Mira, para el segundo tiempo constitucional, ¿desde dónde es mejor partir? ¿Desde la Constitución del 80, reformada después del 2005, con todo lo que significa, o con la nueva Constitución también con todo lo que significa? Yo creo que es mejor partir desde la nueva Constitución. La nueva Constitución tiene un sello de modernidad, cuando habla de paridad, cuando habla de Estado Social de Derecho, cuando habla de mayor poder a las regiones, cuando habla de protección ambiental, cuando habla de mayor poder práctico y simbólico a los pueblos originarios. Tiene un sello de modernidad. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas? Uno empieza a mirar cuáles son las líneas rojas que no puede pasar un Estado democrático, y claro, algunas de ellas se ganaron por un voto, 2 votos, y la regla de los 2/3 funcionó porque habían algunos convencionales bien extremos, ¿no? Pero uno dice, ¿sabe qué? Hay libertad de prensa, hay separación de poderes, claro, me gustaría que se llamara Poder Judicial y no Sistema de Justicia, pero finalmente hay separación de poderes, hay justicia independiente, el Banco Central es autónomo, está el derecho a la propiedad, está bien balanceado el Ejecutivo con el Legislativo. A mí me gustaría un Senado tal como hoy día, pero bueno, con todo quedó bien balanceado. Entonces uno dice, si tiene este sello de modernidad y las claves de un sistema democrático, la verdad que califican, partamos desde esto. Porque hay otras cosas que no nos gustan, claro, hay otras cosas que no nos gustan, pero partamos desde esto y a partir de ello construir hacia adelante. En el caso del rechazo, el rechazo no es claro cuál es el camino que hay ahí. Algunos están tratando de explicar, claro, y con buena razón y con buenas intenciones también, ¿eh? Pero estarás de acuerdo tú conmigo que no está claro el camino. De hecho, algunos piensan una cosa, otros piensan otra cosa respecto a lo que pasa con el rechazo. En el caso de la apruebo, lo que sucede es que hay una nueva constitución, hay un cierto quórum para reforma, y hay cierto ánimo también de que hay cosas que efectivamente tenemos que revisar. Yo prefiero, entonces, para este segundo tiempo, aprobar, invitar a los ciudadanos y ciudadanas a aprobar también. Y algunos de mis amigos, teniendo los mismos vistos buenos y las mismas cruces, o sea, las mismas cosas buenas del nuevo texto y las mismas cosas que no les gustan del nuevo texto, llegan a una conclusión distinta, llegan a la conclusión de rechazo, porque ponderamos de distintas formas. Bueno, con esas personas que tienen esa misma, una mirada muy similar, pero llegan a conclusiones distintas, perfectamente podemos construir una comunidad política hacia adelante si somos capaces de vivir este proceso y que no sea agarrador. Te voy a hacer una pregunta que se la hice ayer de alguna manera a Camilo Escalona, cuando estábamos hablando de la posición que había tomado el expresidente Ricardo Lagos. Y te lo pregunto a ti porque tú eres parte de una institucionalidad que tiene pero unas raíces muy potentes en Chile, como es el Partido Demócrata Cristiano, lo que fue la Concertación y todo lo demás. ¿Qué tanto pesan hoy día las figuras rutilantes, las personas que salen entrevistadas en los medios de comunicación para decir que van a votar rechazo, van a votar apruebo, que fueron exministros, que fueron ex autoridades hace 30, 40 años y que hoy día vuelven a ser auscultadas sobre su opinión porque hay toda una efervescencia respecto de... ¿Qué tanto, a tu juicio, pesan esas personas que quizás en un momento dado eran
líderes muy importantes en el país, pero cambiaron muy fuerte las cosas en el país. La verdad que las distintas personas que han tenido alguna responsabilidad tienen a su haber su trayectoria. Tienen a su haber en esa trayectoria muchas veces, probablemente todas las personas que tienes tú en la cabeza, que se la han jugado por la democracia, se la han jugado por la defensa de los derechos humanos, se la han jugado por la recuperación de la democracia. Y al tener trayectoria también tienen experiencia, por lo tanto su opinión es válida y respetable, pero eso no quiere decir que todo el resto tenga que seguirlos. Muy por el contrario, tú ves que lo que sucede es que había una diáspora, ¿no? Que sí, dicen algunas cosas, pero finalmente sus partidos están en una cosa distinta. Yo creo que lo que definió la Junta Nacional de la Democracia Cristiana va en el sentido correcto, de estar por el apruebo, con todos los peros que tiene la nueva Constitución, porque aquí hay un grupo que está por el apruebo, que considera que todo está perfecto y que esto fue el mejor proceso que ha habido. La verdad que el proceso no fue del todo tan bueno. Hay varias críticas que uno hace a la Convención Constitucional. En el texto hay cosas que no nos gustan, pero en su conjunto es mejor que el rechazo. Y dicho sea de paso, el apruebo tiene una posibilidad de ganar en la medida que reconozca esta sensibilidad. Si va a decir que todo fue fantástico y finalmente esto está en una campaña muy de izquierda, la verdad que el apruebo va a terminar perdiendo. Sin embargo, el apruebo puede ganar en el plebiscito en la medida que recoja esta sensibilidad de mucha gente que dice, ¿sabe qué? Como punto de partida es mejor que el otro. Y además tiene cosas buenas y tiene cosas malas, la nueva Constitución, y yo creo que la gran mayoría de los chilenos sabe eso, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con el Estado Social de Derecho? ¿Quién no va a estar de acuerdo con la paridad? ¿Quién no va a estar de acuerdo con la protección del medio ambiente? ¿Quién no va a estar de acuerdo con un mayor poder a la región y las comunas? Entonces uno empieza a decir, mira, entonces sí tiene cosas buenas. Mire, ¿y cuáles son las malas? Muchas de ellas son fake news, ¿no? Bueno, pero las que efectivamente uno considera que no están bien, uno balancea, y en el balance yo creo que mejor es la prueba. Por último, Alberto, ¿en qué momento estas ideas o estas cosas tú sientes que tienen tiempo para materializarse? ¿Y en qué momento ya no cuajó la idea? ¿A qué te refieres exactamente? A lo que tú estás diciendo de armar un nuevo grupo, una nueva institucionalidad. Porque volvemos al primer tema. Porque estos tienen cuentas regresivas. Sí. Está TIC, no es tic-tac. Entonces, en algún momento dado, la idea flota, pero tiene evidentemente un momento. Yo creo que hay una primera estación que es octubre del próximo año. ¿Por qué octubre del próximo año? Porque hasta octubre del próximo año, quienes van a ser candidatos a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, gobernadores y gobernadoras, tienen que tomar la decisión si es que van a ser candidatos por sus propios partidos, los que son hoy día, o por un referente nuevo. Para ello tienen que renunciar antes de esa fecha. Por lo tanto, si uno está pensando que para la próxima elección haya un nuevo referente, el plazo tope es octubre del próximo año. Y probablemente, para hacerlo más razonable, tiene que ser por ahí por agosto o septiembre más tardar, ¿no? Eso requiere un conjunto de conversaciones, eso requiere la madurez para decir, sabe que tenemos un pasado del cual nos sentimos orgullosos, hemos construido mucho sobre ello, pero para Alberto, construir un futuro necesitamos un referente distinto. Y eso cualquiera sea el resultado del plebiscito. Cualquiera sea el resultado del plebiscito. Porque esto que uno lo ve a veces en la democracia cristiana, que hay algunos por el apruebo y otros por el rechazo, y definimos institucionalmente el apruebo, pero de todas maneras hay unos por el rechazo, uno lo ve también en nuestros partidos centro-izquierda. Por lo tanto, perfectamente esto lo podemos construir. Pero la verdad que eso es tarea del 6 de septiembre, 5 y 6 de septiembre, así que feliz de volver a conversar sobre eso en esa fecha. Perfecto. Muchas gracias, Alberto Undurraga. No, gracias a ti.